Estimadas amigas y amigos oyentes, como siempre les saludo deseándoles bienestar y les hago llegar el saludo de mis hermanos el Padre Toribio Pineda, Padre Víctor Ruano y Padre Edgar del Cid. Es una alegría grande siempre contar con la colaboración de nuestro hermano periodista Carlos Benqueichín y de Padre Leonel Barahona en las plataformas de difusión de estos programas. Soy el Padre Rigoberto Pérez. Todavía estamos en abril, en los días muy cercanos al martirio del obispo Juan Gerardi, de quien se ha conmemorado recientemente este 26 de abril su martirio. 28 años hace que ocurrió su martirio. Hace 28 años estábamos impactados como país y como iglesia. El hecho de un crimen, de un asesinato, el asesinato del obispo que días antes había encabezado la presentación de un proyecto tan digno como lo fue la recuperación de la memoria histórica de Guatemala. Se había cometido un crimen contra él y no podía creerse. Era un crimen político condenable en una cadena de crímenes políticos condenables que se habían acumulado a lo largo de la historia de Guatemala. El crimen contra el obispo Gerardi, leído desde la fe de la Iglesia Católica, es un martirio. Y es un martirio muy parecido al del obispo San Arnulfo Romero, pues tal como el Papa Francisco lo explicó en un encuentro con los obispos centroamericanos y latinoamericanos en la Nunciatura de Bogotá, Colombia, en el marco de su visita como pontífice a ese país. Romero no solo fue asesinado físicamente, ni solamente su sangre derramada por el impacto de la bala asesina del francotirador, sino que a Romero se le denigró, se le calumnió, se le ahorilló, se le desplazó y se le martirizó también moralmente, y no solo por sus adversarios o enemigos perseguidores. Así también Gerardi ciertamente tuvo el total apoyo de sus hermanos obispos, a quienes les presentó el proyecto Remi con sus objetivos, sus planes, sus cronogramas y sus alcances. Pero las fuerzas económicas, políticas y militares procedentes de tiempos oscuros en la historia del país lo denigraron, lo calumniaron y hasta profanaron su cuerpo después de la muerte. Los obispos de Guatemala, asumiendo el peligro que implicaba dicho proyecto, se apropiaron de ese proyecto y lo llevaron adelante con valentía. El grado de peligro que el proyecto tenía lo reveló el crimen contra Gerardi. Todos los obispos asumieron el reto eclesial y pastoral al estilo de como Cristo asumió el desafío del reino. Y en ese sentido fueron decisiones de firmeza, de entereza y parresía. Decisiones que los colocaban ante el martirio. Igualmente asumieron el proyecto la mayoría de sectores de la Iglesia, a los que en el discurso final de presentación aquel 24 de abril de 1998, Gerardi mismo les justificó el proyecto al decirles: el proyecto Remi ha sido un esfuerzo que se sitúa dentro de la pastoral de los derechos humanos, que a su vez es parte de la pastoral social de la Iglesia. Es una misión de servicio al hombre y a la sociedad. Ante los temas económicos y políticos, dijo Gerardi, mucha gente reacciona diciendo: ¿para qué se mete en esto la Iglesia? Quisieran, decía Gerardi, que nos dedicáramos únicamente a los ministerios. Pero la Iglesia, dijo el obispo mártir, tiene una misión que cumplir en el ordenamiento de la sociedad que incluye los valores éticos, morales y evangélicos. Y se preguntaba el obispo: ¿qué nos dicen los mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y precisamente hacia ese prójimo tiene que dirigir su misión la Iglesia. El obispo Gerardi recordaba que el Papa Juan Pablo II había dicho, hablando a los laicos: redescubrir la dignidad de la persona humana constituye una tarea esencial de la Iglesia. Esta también fue la labor evangelizadora de Jesús.
El Señor puso la dignidad de las personas como centro del Evangelio, recalcó Gerardi en su discurso final, justificando el proyecto Remi, y dijo: el proyecto Remi, en el confluir del trabajo pastoral de la Iglesia, es una denuncia legítima, dolorosa, que debemos escuchar con profundo respeto y espíritu solidario, pero también dijo es un anuncio, una alternativa para encontrar nuevos caminos de convivencia humana. Cuando emprendimos esta tarea, dijo Gerardi, nos interesaba conocer para compartir la verdad, reconstruir la historia de dolor y de muerte, ver los móviles, entender el porqué y el cómo, mostrar el drama humano, compartir la pena, la angustia de los miles de muertos, desaparecidos y torturados, ver la raíz de la injusticia y la ausencia de valores. Este, decía Gerardi, es un modo pastoral de hacer las cosas, es trabajar a la luz de la fe, encontrar el rostro de Dios, la presencia del Señor. En todos estos acontecimientos, seguía diciendo, es Dios quien nos está hablando. Estamos llamados a reconciliar. La misión de Jesús es reconciliadora. Su presencia nos llama a ser reconciliadores en esta sociedad quebrada, tratando de ubicar víctimas y victimarios dentro de la justicia. Hay gente que murió por un ideal y los verdugos fueron, muchas veces, instrumentos. La conversión es necesaria, decía el obispo, y nos toca abrir los espacios para estimularla. También dijo, no se trata de aceptar los hechos simplemente, es menester reflexionar y recuperar los valores. Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del reino de Dios tiene riesgos y solo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos. Y estimados oyentes, este programa Voces con el Pueblo tiene ese mismo espíritu que se planteó la Iglesia guatemalteca cuando lanzó y realizó el proyecto de la recuperación de la memoria histórica. Seguía diciendo en ese proyecto el obispo Gerardi, justificando el porqué del Remi. Él dijo, el 23 de junio de 1994, las partes que negociaron los acuerdos de paz manifestaron su convicción del derecho que asiste a todo el pueblo de Guatemala de conocer plenamente la verdad sobre los acontecimientos ocurridos durante el conflicto armado, cuyo esclarecimiento contribuirá a que no se repitan las páginas tristes y dolorosas y que se fortalezca el proceso de democratización en el país. Y es por ese proceso de democratización que hemos luchado, que venimos luchando y que vienen luchando la ciudadanía, los pueblos originarios y todos los sectores comprometidos con el país. Y añadía Gerardi en su discurso, hablando de las partes que tuvieron la convicción que asistía a todo el pueblo de Guatemala de conocer plenamente la verdad. Esas partes, decía Gerardi, subrayaron que esta es una condición indispensable para lograr la paz. Este es parte del preámbulo del acuerdo que creó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que ahora también está concluyendo su importante labor. La Comisión de Esclarecimiento Histórico, estimados oyentes, en 1998, cuando se presentó públicamente el informe Guatemala Nunca Más y el obispo Gerardi fue martirizado, estaba realizando su labor asignada en un acuerdo específico que le mandaba realizar el proceso de esclarecimiento histórico de Guatemala. Seguía diciendo Gerardi, la Iglesia se hizo eco de este anhelo y se comprometió a la búsqueda de conocer la verdad, convencida de que, como dijo el Papa Juan Pablo II, la verdad es la fuerza de la paz. Como parte de nuestra Iglesia, asumimos responsablemente y en conjunto esta tarea de romper el silencio que durante años ha mantenido a miles de víctimas de la guerra y abrió la posibilidad que durante años
han mantenido en ese silencio a miles de víctimas de la guerra y abrió la posibilidad de que hablaran y dijeran su palabra, contaran su historia de dolor y sufrimiento a fin de sentirse liberadas del peso que durante años las ha abrumado. Este ha sido esencialmente el propósito que ha animado el trabajo que durante estos años ha realizado el proyecto REMI, conocer la verdad que a todos nos hará libres. Nosotros como personas de fe descubrimos en el acuerdo del esclarecimiento histórico un llamado de Dios a nuestra misión como iglesia, la verdad como vocación de toda la humanidad. Desde la verdad de Dios no podemos ocultar o encubrir la realidad, no podemos tergiversar la historia, ni debemos silenciar la verdad. San Pablo, recordaba el obispo, hace 20 siglos hacía una afirmación que nuestra historia reciente lo ha confirmado fehacientemente. Se está revelando desde el cielo la reprobación de Dios contra toda impiedad e injusticia humana, la de aquellos que reprimen con injusticias la verdad. La verdad en nuestro país ha sido torcida y acallada. Dios se opone inflexiblemente al mal en cualquier forma que se presente. La raíz de la ruina, de las desgracias de la humanidad, nace de una oposición deliberada a la verdad, que es la realidad radical de Dios y del hombre. Y esta realidad es la que ha sido intencionalmente deformada en nuestro país a lo largo de 36 años de guerra contra la gente. De ahí que el esclarecimiento histórico, recordaba Gerardi, decían los obispos, en la carta pastoral urge la verdadera paz, no solo es necesaria, sino indispensable para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. No tenemos la menor duda, como Iglesia, que el trabajo que hemos realizado en estos años ha sido una historia de gracia y salvación, un verdadero paso hacia la paz como fruto de la justicia que ha ido suavemente regando semillas de vida y dignidad por todo el país, siendo gestor y partícipe el mismo pueblo sufrido. Ha sido un bello servicio de veneración a los mártires y de dignificación de las víctimas que fueron blanco de los planes de destrucción y muerte. Abrirnos a la verdad, encarar nuestra realidad personal y colectiva, no es una opción que se pueda aceptar o dejar. Es una exigencia inapelable para todo ser humano, para toda la sociedad que pretende humanizarse y ser libre. Nos sitúa ante nuestra condición más radical como personas. Somos hijos e hijas de Dios, llamados a participar de la libertad del Padre. Años de terror y muerte, decía el obispo, han desplazado y reducido al miedo y al silencio a la mayoría de los guatemaltecos. La verdad es la palabra primera, la acción seria y madura que nos posibilita romper ese ciclo de violencia y muerte y abrirnos a un futuro de esperanza y luz para todos. Estimados oyentes, Gerardi tenía razón. Desde hace 28 años el ciclo de tantos asesinatos y de tantas muertes no se ha logrado romper. Estructuras del crimen siguen dentro y fuera del Estado y vemos las consecuencias. La CICIG se creó contra la impunidad como una herramienta para romper el ciclo de muerte. Tras el asesinato del obispo Gerardi vino su denigración, el daño moral, la calumnia, incluso la profanación de su cuerpo después del asesinato. Después de su asesinato vino el encubrimiento y la impunidad en la que operaron fuerzas políticas, económicas y militares recalcitrantes provenientes del pasado oscuro reciente, que quedaron señaladas en el informe, cuyo análisis, testimonios e información los denunciaba con contundencia. Por eso prepararon su segunda muerte, la denigración para su muerte moral. Pero Dios defendió la causa de Gerardi y no lo permitió. Gerardi vive como pastor martirizado por la causa de Jesús, a quien sirvió desde la Iglesia y en un magnífico servicio a la sociedad guatemalteca. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo.
para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.